Hermanos amados, el Abba les bendiga mucho. Le he titulado lo que les voy a compartir, ¿qué debemos recordar? Y es que hay palabras que el Abba nos dice, acuérdate, recuerda esto, ten memoria de esto. Y como le compartí el tema de Sansón, acuérdate de mí. Luego pues le hablé del Salmo 25 donde dice, acuérdate de mí. Luego también el libro de memoria, y que esta palabra, memoria, es Zikrón. Y libro, pues es apunte, algo escrito, un decreto, algo escrito. Entonces, que es de Sefer, un documento. Y memoria, que es Zikrón, recordativo, de la raíz sacar, que es ser reconocido, traer a memoria delante de su presencia. Entonces, el libro de memoria donde él escribe, y también pues el nuevo pacto es escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, el pacto de sangre de Yeshua. Él también escribe y sella a los suyos, y hablamos de todo ese tema. Y es un tema hermoso. Yo les digo algo, hay gente que quiere que yo me busque un maestro terrenal, y que me dice, deberías tener un rabino, un roé, un pastor. Pero yo tengo el mejor maestro, porque Yeshua me enseña y me va llevando una secuencia para que yo llegue. Y estos temas yo se los pongo por arriba, pero son bien profundos y yo me maravillo porque es mucho y me deja a mí mi mente abierta para yo seguir estudiando, y yo espero que sea así para ustedes. Tenemos el mejor maestro. Ahora, recordatorios. Cada uno de nosotros fuimos enseñados desde niños con cosas visuales, cuando estábamos pues pequeñitos, ¿verdad? El otro punto, cuando estábamos en la universidad o ya un poco más grande, cuando teníamos que presentar, siempre teníamos algo para recordar lo próximo, o hacíamos un resumen, o presentábamos y ahí vamos recordando para poder exponer, ¿verdad? Nosotros cuando leemos las escrituras subrayamos para recordarnos. Yo me he dado cuenta de que el Abba me ha ido enseñando a través de cosas que me hagan recordar. Ejemplo, tengo un cuadro, una pintura donde está la foto de... Es una pintura, un arte donde se ve pues Jacob, que es Israel, ¿verdad?, poniendo su mano sobre Efraín. Luego tengo una foto de Judá, que representa a Judá, un cuadro, me regaló mi hija, donde está tocando en shofar con un talí. Cuando fui a Israel, por ejemplo, él me hizo que comprara una menorá. Yo no sabía qué significaba la menorá y él me fue enseñando las fiestas con esa menorá. Me la hizo comprar de todas clases de menorá. O sea, fotos, una menorá pequeña, una más grande. Y me he dado cuenta que siempre por objetos él me ha ido enseñando. Por ejemplo, el incienso y la mirra. Una hermana, el Abba puso en su corazón regalarme estos dos aceites, pero yo me di cuenta que yo tenía 2 piedras de incienso y de mirra, y me he ido enseñando muchas cosas por esas 2 piedras. Y bueno, muchas cosas, como el pectoral, las tribus, o sea, por elementos. Él me va enseñando, yo los veo los elementos y me recuerdo. O sea, yo veo esa pintura y veo a Efraín y eso me hace recordar y orar. Y por ejemplo, mi hija me regaló una banderita con un burro que representa a Isaacar, el burro que lleva la carga. Entonces, son como elementos y cosas que él pone a mi vista para hacerme recordar. Y nosotros tenemos esto de que se nos olvidan las cosas y ponemos recordatorios. Por ejemplo, él me regaló una taza que yo uso todos los días, ¿verdad? O sea, el Abba me hizo comprar
porque yo sentía que yo la necesitaba, donde la taza dice Mateo 28:20, yo estoy contigo todos los días. Y cada vez que yo veo eso me recuerdo, me trae un recordatorio. Por ejemplo, en Israel me regalaron una lamparita de esa de barro, y esa lamparita tiene una mecha. Entonces esa mecha me recuerda, ¿verdad? Y esa lámpara y la llenura y las vírgenes. Tengo también, pues, me traje del Mar Muerto una piedra de sal y me recuerdo que yo debo ser sal de la tierra. Y tengo una roca que la traje del Mar Muerto y le escribí Yeshua y yo recuerdo esa roca. Entonces esa roca me recuerda la edificación que debemos estar sobre la roca firme. Y bueno, le digo todas estas cosas porque me he dado cuenta de que Él nos pone cosas para que recordemos, porque se nos olvida. Se nos olvida. Ponemos recordatorio, ponemos alarma. Ay, acuérdame tal cosa. Y a medida que vamos avanzando en edad, se nos olvida más. Entonces, Él se recuerda y usted le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Pero ahora Él me dice a mí, ahora yo quiero que tú te acuerdes. Y yo le pregunto qué debemos recordar. Y me da una serie de palabras, hermanos, que yo me quedo tan maravillada de Abba. Qué increíble, yo creo que le preste mucha atención. Si hay algo que tú debes recordar, es esto que te voy a hablar. Entonces, Él se acuerda de su pacto. Pero ¿qué debemos poner en recordatorio nosotros? ¿Qué es importante? Y yo quiero que le preste atención. Y no sé si este tema se me va a alargar un poco, pero es que es necesario que se lo diga. Y yo sé que hay más. Pero bueno, yo le dije al Padre, dame lo que tú quieres que recuerde. Entonces, bueno, primeramente Él dice que debemos recordar el Cordero de Pesaj. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahora se va a celebrar esta fiesta y tenemos que prestar atención. Si nos vamos a Éxodo capítulo 12, cuando ellos estaban en Egipto, lo que era el cordero, que es la obediencia, ¿verdad? Que ellos tomaron, pues el cordero, le dijeron cómo lo tenía que hacer, toma la sangre, ponen los dinteles y luego solamente le voy a leer la parte del recordatorio. En el verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Todo esto tiene que ver con los temas anteriores. La sangre representa el nuevo pacto, el sello antes de venir todo lo que se viene, de los suyos, de los que claman, de los que lloran, aquellos que están en el nuevo pacto, la ley escrita en la mente y en el corazón, aquellos que viven en obediencia porque ellos obedecieron y por eso se salvaron y fueron hacia el desierto. Entonces, luego dice en el verso 14, y este día, escucha bien esta palabra, os será en memoria. Ahí está la palabra. Recuérdalo, anótalo, apúntalo en memoria. No se te olvide. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto eterno, perpetuo. Ustedes lo van a celebrar. Esto es importante. Si el pueblo hubiera obedecido de corazón, cuando vino Yeshua hubieran entendido que Él era el Cordero. Ahora, cuando Yeshua viene, y él es el Cordero, Él es el mediador de este pacto, Él es el que escribe la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Él hace este pacto, Él es el Cordero, y Él dice, ahora esto ustedes lo van a hacer en memoria de mí. Y vámonos a Lucas, capítulo 22, en el verso 15 dice, cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj, esta Pascua, ¿verdad? Está traducido así, pero es Pesaj. Ahora, a lo que la gente hoy pues lo celebra como una santa cena, pero realmente es la misma fiesta que Él dijo que celebraran una vez por año, en el principio del año, tal como está escrito allí.
Entonces, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, ese cordero simbolizaba a Yeshua. Esa fiesta anual en el día determinado por perpetuamente se tendría que celebrar ahora en memoria de aquel que es el cordero que vino. Entonces aquí es el cambio de la ley. No se cambia el día, sino que ahora entendemos por el Espíritu que Él es el Cordero y ahora lo celebramos en memoria de Él. No estamos esperando el Cordero que nos va a venir a salvar, es que ya el Cordero vino. Entonces ahora nosotros memorizamos lo que Yeshua hizo y celebramos esta fiesta de Pesach en memoria de Él, en agradecimiento. Y Él dice que lo sigan celebrando siempre. Recuérdate celebrar la fiesta de Pesach con los panes sin levadura. Todas las fiestas de Él son proféticas y eternas. Y Él te dice, acuérdate de esta. Haz esta en memoria de mí. Es muy importante, hermanos. Todas las fiestas son importantes, pero esta es el principio y es muy importante entender todo lo que es la Pascua, el Pesaj, para que podamos realmente comenzar este año bíblico como tiene que ser. Entonces, ahora bien, en el verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, era la cena de Pesaj. En el verso 1 del capítulo 22 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pesaj, la Pascua. No era algo nuevo. Y esto se lo digo para aquellos que todavía piensan que hay una nueva cena del Señor, como está escrito en el título que ponen en la Reina Valera. No, es la fiesta anual, esa misma de los panes sin levadura. Y hay que hacerla como Él dijo que se hiciese. Y luego dice, háganlo en memoria de mí. No hay que matar un cordero, porque ya el cordero fue sacrificado. Entonces, Él dice aquí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Entonces, la sangre en Egipto ahora es el cordero y esa sangre derramada es nuestro nuevo pacto por nosotros. Ese punto, pues quería aclararlo. Ahora, vámonos también a Éxodo 13, donde nos habla de la consagración, separación de los primogénitos. Y bueno, lo puede leer, yo solamente le voy a ir por arribita, porque el tema de los primogénitos es bien amplio. Entonces, pero Efraín es el primogénito, hemos sido separados como esas primicias, esos primogénitos, con Yeshua para llevar su palabra, su mensaje, consagrados y separados para Él. Y le dice que tenían que dedicar el primogénito. Y en el verso 9 dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Elohim esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Elohim de Egipto. Luego le va explicando todo lo que Él hizo. Y al final, en el verso 16, dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Vuelve y le repite lo mismo. Y este tema tiene que ver con la primogenitura. Entonces, otro punto también de tener memoria. Y recuerde que todo esto es como un recordatorio. Recuérdate. O sea, recuérdate del primogénito. Y todo tiene que ver con Yeshua, con Efraín, con nuestro llamado, con nuestra consagración, con los levitas. Ahora, luego también en Éxodo, en el capítulo 16, dice también que te recuerdes algo más del enemigo, de que lo va a destruir. Y dice en el verso 14 del capítulo 17 de Éxodo, y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
dice el verso 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Elohim. Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, recuérdate que él va a destruir al enemigo. O sea, no le tenga miedo al hombre. Recuérdate que yo voy a hacer mi obra y yo voy a terminar lo que comencé. Y ese enemigo de su pueblo, ese Amalek, yo lo voy a destruir. Y el tema de Amalek también es otro tema que hemos tocado, pero no se te debe nunca olvidar. La otra cosa que el Abba quiere que recordemos es Éxodo capítulo 28 y en el verso 12. Dice, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus dos hombros por memorial. Entonces, en el pectoral las piedras también son un memorial de los hijos de Israel para que no se olviden jamás de las tribus. Entonces, nuestro sumo sacerdote es Yeshua y Yeshua lleva las 12 piedras que representa a cada uno de los hijos de Israel, las lleva sobre su pecho, ahí está, en su corazón, cerca de su corazón, y él intercede por nosotros día y noche. Es tan tal ese recordatorio que podemos ver en la Nueva Jerusalén, pues las 12 puertas. Y podemos ver en el libro de Revelaciones cuando sella a las 12 tribus de Israel. Pero el mundo quiere que su pueblo olvide su identidad, que olvide las tribus. Pero él dice, recuérdate, esto es un memorial. Los hijos de Israel, estas piedras son un memorial y yo las voy a seguir recordando y yo les traeré su identidad a mis tribus para que se recuerden, porque Él nos hace recordar. Recuérdate. Entonces es un memorial que Él está ahí, pero yo le voy a decir cómo es que Él nos hace recordar, porque yo también leyendo aquí le decía al Padre, ok, hay elementos que tú ponías para que recordemos. Y ahora, ¿cómo tú nos haces recordar? Y ahora vamos a ver lo que dice el Números capítulo 15. En el verso 38 dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo vean ustedes se acuerden de todos los mandamientos de Elohim para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Entonces aquí vemos los sixi, aquí vemos que los mantos, ¿verdad? El talí lleva también en estos bordes, ¿verdad? Estos flecos azules. Entonces, esto es un recordatorio. Ahora, ¿cómo Él nos hace recordar? Porque uno los ve. Y yo cuando vi los sixi por primera vez en Israel y yo vi este talí, yo dije, ¿qué es eso? Porque yo no sabía lo que era. Y tiene muchísimo significado. Ahora bien, yo le preguntaba a Abba, ok, ¿cómo recordamos? Y esta fue la palabra que él me dio. Vamos a leer en Juan 14. En el verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes lo aman, usted le va a obedecer. Y mire lo que dice. Y si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. O sea, tengan un corazón dispuesto a obedecer. Y si ustedes hacen así, entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará dentro de ustedes. O sea, estará en vosotros. O sea, está ahí. Mora es que está, Él te habla, pero Él está ahí convenciéndote. Pero cuando dice estará, es que habita en ti. Y cuando el Espíritu habita en ti, Él te va dirigiendo por toda verdad, te va pues aconsejando. Y mire lo que dice el verso 26. Mas
el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escucha esta palabra, Él os enseñará todas las cosas y Él os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El que nos hace recordar es el Espíritu Santo. El que nos da identidad, el que nos dice tú eres de Israel, el que nos dice tiene que guardar los mandamientos, es el Espíritu Santo. Vemos las cosas y el mismo Espíritu va trabajando en nosotros y nos va enseñando, nos va recordando. Y nosotros tenemos que ponernos nuestros recordatorios porque se nos olvida. Y hay elementos que tenemos en nuestros ojos que nos hacen recordar. Por ejemplo, yo tengo ahora, pues, como si fuese las 12 tribus, las 12 piedritas, como el pectoral. Y lo tengo ahí, cada vez que lo veo me recuerdo de orar por las tribus. Entonces el mismo Espíritu me guía y me hace recordar, pero los elementos a veces lo tenemos y ellos nos traen a la memoria. Y es la manera que yo he visto que el Padre me ha enseñado. Y ves porque yo soy muy olvidadiza también. Y si Él tiene que utilizar elementos así para hacerles recordar a ustedes, bueno, el que tiene súper buena memoria, amén. A mí se me olvidan las cosas. Yo me tengo que estar poniendo recordatorio por todas partes. Ahora bien, ¿qué más debemos recordar? Vámonos a Levíticos capítulo 23 y el verso 24. Y aquí habla de las fiestas solemnes, eternas de Elohim. Algo que su pueblo ha olvidado. Que estas fiestas son proféticas, son sombra de lo que ha de venir y que tenemos que recordarlas. El verso 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán día de Shabbat, de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Sabes qué es conmemoración? Sikrom, la misma palabra. Recuerda ese día. Recuérdate ese día. ¿Por qué? Porque ese es el día de la venida de Yeshua. Ese es el día señalado. El día de las trompetas. El día de reunión. El día que tenemos que estar pendiente. Cada año. Dice ahí, siempre por todas las generaciones, siempre ese día estén pendientes, porque usted, pues como no sabe el día ni la hora, usted vela. Y Él va a venir a cumplir las fiestas. Él viene a buscar a su pueblo, a Israel, a los que están dentro del pacto, en un día de Yom Teruah, de fiesta de trompeta. Entonces Él dice, recuérdate de ese día, anótalo, apúntalo, búscalo en el calendario. Yo tengo ahí un calendario que me compré para recordarme los días. Imagínense que no lo señalara y tengo que estar ahí pendiente. No podemos dejar pasarlo. Él dice, recuérdate del Cordero. Recuérdate de ese día, porque si tú empiezas bien conmigo, celebra la fiesta de los panes sin levadura. Saca toda la levadura, arrepiéntete. Entonces luego, si seguimos observando, llegamos a la fiesta de otoño. Él dice aquí, esta fiesta, recuérdate, es importante. Y fíjense que cuando Él le dijo, recuérdense de esta fiesta, de la fiesta del Cordero, es porque Él iba a venir como el Cordero. Y esos religiosos de su tiempo no se dieron cuenta. Porque hay gente que no retiene. O sea, no pudieron darse cuenta que Él es el Cordero. Entonces, de la misma manera, hoy los religiosos no entienden esta fiesta. Va a venir Yeshua y ni siquiera se van a dar cuenta. Porque no están velando, orando y no están haciendo memoria de la fiesta cuando Él dijo que son eternas y que su pueblo debe tenerla en memoria. A la final trompeta es fiesta de Yom Teruah. Ese es el día señalado y escrito. Escríbelo en tu calendario. Ponte señales de que ese día tú tienes que estar pendiente
y guardar esa fiesta en reposo, en adoración, feliz, porque un día vamos a celebrar con Yeshua. Ese es el día de la venida de Yeshua. Por eso Él dice, recuérdalo, apúntalo, no dejes pasar esa fiesta. Celébrala, porque un día yo voy a venir. Si tú estás velando y celebrando, no se te va a pasar, no te va a tomar de sorpresa. Entonces, fiesta de trompetas, recuérdate. Otra cosa que Él dijo que teníamos que recordar es el día de Shabbat, una de las fiestas más olvidadas de su pueblo. Y está Éxodo capítulo 20 en el verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, reposo, para Yahweh tu Elohim. Y fíjese que si el pueblo entiende esto del día de reposo y se va a las escrituras, va a encontrar tantas bendiciones para aquel que guarda este día. Entonces, por eso es que Él dice, acuérdate porque ya ese mandamiento, cuando Él le da los mandamientos, ya estaba establecido desde el principio. El día de Shabbat estaba antes de la ley y va hasta el milenio, donde se va a celebrar. Lo dice que las fiestas y el Shabbat se va a celebrar. Isaías 66, Zacarías 14, habla de la fiesta de Sukkot, habla de día de Shabbat. En día de Shabbat iremos a adorar al Rey. Entonces, ahí está. Esto es un día muy importante porque si estudiamos todo lo que es respecto al día de reposo, vamos a ver que hay bendición por guardarlo. Él dice que si te deleita, Isaías 58, que Él te hará subir sobre las alturas, que te dará la herencia de Jacob. Dice que es una señal, que si tú lo guardas, Él te guarda. O sea, hay muchas bendiciones por guardarlo. Pero claro, ¿cómo se guarda? En el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que te lleva. No en el Espíritu, que la gente dice, en el Espíritu yo lo guardo. No, lo tiene que guardar literal. Pero lo que quiero decir que es en su verdad, en el amor. O sea, tú lo haces con deleite, no por religión. Muchos hoy no lo guardan en el Espíritu porque no han nacido de nuevo, sino que lo guardan como una religión. Y no es así. Tenemos que ser llenos del Espíritu. El mismo Espíritu es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Él nos aconseja, Él nos dice lo que ha de venir, Él nos enseña toda verdad, nos deleitamos en Él. No es una carga guardar el día de reposo, es un deleite cuando lo hacemos en el Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se derrama en nosotros, lo hacemos con amor, lo amamos a Él. Y cuando lo amamos a Él, nos deleitamos en hacerlo. Y cuando lo amamos a Él, amamos al prójimo. Nadie que dice que le ama a Él y no ama al prójimo tiene el Espíritu. No lo tiene. La evidencia de que tú tienes el Espíritu es tu amor al prójimo. Cuando tú amas a otros, entonces tú amas a Elohim. Porque Él lo dice, aquel que dice que me ama y no ama al prójimo, el tal es un mentiroso. Miente. Entonces nosotros, ¿cómo se manifiesta el amor en nosotros? Cuando podemos amar a los insoportables, a los que nos hacen mal, a nuestros enemigos. Y cuando dice amar a los enemigos, no es que usted le va a soportar, es que usted se va a doler de ellos, usted va a orar por ellos, usted lo va a mirar con tristeza, con pena, y va a sentir el dolor y la necesidad de esa persona, de ese hermano que le está hiriendo a usted, pero usted realmente lo que quiere es su salvación. Ese es el amor manifiesto. Cuando alguien le hiere, usted va en lágrimas, alaba y pide por el perdón de esa persona por lo que le hizo. Eso es amor. Y también, pues, hacerle un bien, perdonarle. Cuantas veces alguien te haga mal y te pida perdón, perdónale. Restaura la relación. A eso es que se refiere. Entonces, tenemos que amar, porque hay muchos que guardan el día de reposo, pero no aman a su prójimo. Y eso de nada sirve. Y hay muchos religiosos que lo hacen así. Entonces yo tengo que también hablarle de este punto.
Tenemos que llenarnos. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted tiene que llenarse de Él, deleitarse en Él, y así usted podrá dar a los demás. Ahora, en Malaquías capítulo 4 dice que el día ardiente de Elohim viene como un horno de fuego. Y dice en el verso 4 que antes de que Él venga, acuérdate de la ley de Moisés. Acuérdate. O sea, el pueblo hoy se ha olvidado de la ley. Entonces Él está diciendo, antes que yo llegue, acuérdate de la ley que yo le di a Moisés. Leyes para todo Israel. Sí, porque la gente dice, no, esas son las leyes de Moisés. No, la ley del Abba que le dio a Moisés, acuérdate de ella. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate de la fiesta de las trompetas. Acuérdate de las fiestas memoriales que Él ha puesto. Acuérdate del primogénito. O sea, Él está diciendo, recuérdate de las 12 tribus. Están ahí, en el pecho del sumo sacerdote. Él no la ha olvidado. Él nos hace recordar nuestra identidad. Entonces, antes de que Él venga, entonces Él te está diciendo es que te acuerdes de la Torah, que te vuelva a ella, porque esa es tu sabiduría, esa es tu inteligencia y ese es tu entendimiento. O sea, no podemos tener discernimiento de los tiempos si no tenemos el Espíritu. Cuando guardamos los mandamientos en el Espíritu, o sea, podemos discernir, podemos amar, podemos entender, podemos ser restaurados si obedecemos. Entonces, amados hermanos, hay muchas otras cosas para recordar, pero esta fue básicamente la que el Abba me dio. Y le voy a hacer un resumen. Recuérdate del Cordero. Hazlo en memoria de Él. Pesaj, fiesta de panes sin levadura. Recuérdate de las 12 tribus. Están vigentes, tan vigentes, que están en la Nueva Jerusalén. Están en el libro de Revelaciones, son selladas. Acuérdate del Shabbat. Acuérdate de la fiesta de trompetas. Acuérdate de la ley. Acuérdate del día de reposo. Tenlo en memoria. Recuerda todas estas cosas. Y si tiene que ponerte señales, si tiene que poner cosas que te recuerden y hacerlo y buscarlo. Y decirle al Padre que escriba esa Torah en la mente, en el corazón, que llene tu espíritu de Él, que te llene de su espíritu, que te rebose para que puedas obedecer todo en amor. Todo esto es importante, hermanos, porque Él se acuerda y Él tiene el libro de memoria, pero Él quiere también que tú recuerdes que también Él va a destruir a los enemigos. Amalek, que va a borrar su nombre. Amalek, el enemigo de su pueblo, el enemigo tuyo, quien será cabeza de naciones, el antimesía con todo lo que viene. Elohim los va a raer y destruir para siempre. No le temas al hombre, témele a Elohim. Camina en obediencia, en amor. Recuerda todas estas cosas, porque su venida está cerca y tenemos que vivir preparándonos cada día. Y por último, hay algo más que Él quiere que tú recuerdes. Está en Jeremías capítulo 51. En el verso 50 dice: los que escaparon de la espada, andad, váyanse, no se detengan. Y luego dice: acuérdate por muchos días de Elohim y acuérdate de Jerusalén. Entonces, Él nos daría recordar Jerusalén para que sea pues el motivo de nuestra alegría. Esa Jerusalén que también el enemigo nos ha borrado, nos ha quitado, donde Él establecerá su reino. Esa Jerusalén terrenal que el Abba pues nos ha dado muchas profecías de que es la ciudad que Él vuelve a escoger, donde Él pondrá su reino, y que es nuestra casa, y que a Jerusalén vamos a regresar. Acuérdate de Jerusalén, acuérdate de Elohim, acuérdate de Jerusalén. Y esto le habló a aquellos que salieron, los que escaparon de la espada. ¿Y quiénes son estos? Los que encontramos gracia en el desierto nosotros. Acuérdate de Jerusalén y acuérdate de Elohim
y regresa a Él. Amén. Amados hermanos, el Abba les bendiga mucho.